¿Sabías que hay algo en lo invisible que se activa cuando decides ayunar? No se trata solo de dejar de comer, es una llave espiritual que desata el poder del cielo sobre tu vida. Jesús lo dijo claramente en Mateo 6, 17, 18. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Este pasaje no solo revela la práctica del ayuno, sino su impresionante efecto: mover la mano de Dios en lo oculto para manifestar su gloria en lo visible. Hoy veremos cómo el ayuno transforma destinos, rompe ataduras y abre puertas que parecían selladas. Te mostraremos cómo activar esta arma espiritual y cómo reconocer sus frutos. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cuando decides buscarlo con todo tu corazón? Desde el principio de los tiempos, Dios ha reservado llaves espirituales que no están a la vista del mundo natural. Llaves que no se exhiben, que no se gritan, pero que cuando se usan, desatan el cielo sobre la tierra. Una de esas llaves, una que ha estado delante de nosotros todo el tiempo, es el ayuno. No como una dieta religiosa, no como una simple abstención de alimento, sino como un acto íntimo, profundo, escondido, que cuando se activa en lo secreto, sacude lo visible. Jesús no habló del ayuno como una opción, sino como una práctica asumida por sus seguidores. En Mateo 6, 17, 18 dijo: pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Lo ves? No dijo si ayunas, sino cuando ayunes. Esto nos revela que hay recompensas que no se obtienen con exposición, sino con profundidad. El mundo moderno nos ha enseñado a valorar lo que se muestra, lo público, lo visible, lo inmediato. Pero Dios trabaja de una manera completamente distinta. Él honra lo secreto, lo escondido, lo íntimo. Y el ayuno es precisamente eso, una declaración silenciosa que se grita en el cielo. Porque mientras el cuerpo disminuye, el espíritu se eleva. Mientras los sentidos se apagan, la fe despierta. Mientras el apetito se contiene, la autoridad espiritual se activa. En esta primera parte profundizaremos en cómo el ayuno, practicado desde la intención correcta, se convierte en un detonante del poder divino en nuestra vida. En la Biblia, el ayuno no era un adorno espiritual, era un acto de guerra, de búsqueda, de humillación ante Dios. En el Salmo 35, 13, David dice: pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Aquí vemos a un hombre conforme al corazón de Dios, que sabía que el ayuno no era solo un ritual, sino un canal de quebranto y entrega total. Su oración no era una palabra lanzada al aire, era una súplica que nacía desde lo más profundo del alma afligida por el ayuno. ¿Y qué sucede cuando el alma se aflige? El espíritu se sensibiliza, la carne se silencia y la voz de Dios empieza a oírse con más claridad. Moisés subió al monte Sinaí y estuvo allí 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. En ese estado de consagración extrema recibió nada menos que los 10 mandamientos, el pacto que guiaría a todo un pueblo. Éxodo 34, 28 dice: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Te das cuenta? Fue en el ayuno que el cielo tocó la tierra a través de un hombre. Fue en lo secreto, en la intimidad del monte, lejos de los aplausos, que Dios reveló su voluntad eterna. Hay cosas que simplemente no se activan sin ayuno. No porque Dios esté limitado, sino porque hay niveles de entrega que Él honra de manera especial.
El ayuno demuestra hambre, pero no del estómago, sino del alma. Una desesperación santa que dice: Señor, te quiero más que al pan, más que al agua, más que a cualquier cosa. Esa clase de hambre es irresistible para Dios. Esa clase de hambre transforma lo invisible en visible. Isaías 58, un capítulo entero dedicado al ayuno verdadero, muestra lo que sucede cuando se hace con el corazón correcto. En los versículos 8 y 9 dice: Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. ¿Puedes imaginarlo? Dios diciendo: heme aquí, como respuesta a tu clamor, el cielo respondiendo a tu hambre santa. Muchos quieren ver la gloria de Dios, pero no están dispuestos a entrar al lugar secreto. Muchos oran para ser usados, para ver milagros, para que las puertas se abran, pero ignoran la llave. Ignoran que en el ayuno está escondido un tipo de rompimiento que la oración sola no siempre alcanza. No porque la oración no sea poderosa, sino porque el ayuno es una dimensión más de esa misma oración. Es oración encarnada. Es oración vivida con el cuerpo, con los sentidos, con todo lo que somos. Jesús, antes de iniciar su ministerio, fue llevado por el Espíritu al desierto y allí, durante 40 días, ayunó. Lucas 4:1-2 lo describe así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días. ¿Qué ocurrió después de ese tiempo de ayuno? Jesús salió del desierto en el poder del Espíritu y comenzó a enseñar, sanar, liberar. El poder no se activó sin la consagración. El cielo no se abrió sin el silencio del cuerpo. Hay personas que están esperando dirección divina para su vida. Están en una encrucijada, sin saber qué decisión tomar. Y oran, y buscan consejos, y piden señales, pero siguen sin claridad. ¿Has considerado que quizá la respuesta está escondida en el ayuno? En Hechos 13:2-3, mientras los líderes de la iglesia en Antioquía ayunaban y ministraban al Señor, el Espíritu Santo habló: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Fue durante el ayuno que se reveló el llamado. Fue en medio de la consagración que se soltó la dirección. ¿Y cuántos hoy están caminando sin rumbo, esperando que el cielo hable, cuando lo que Dios espera es que apagues el ruido del mundo y entres al silencio del ayuno? No se trata de ganarse el favor de Dios. No se trata de manipular a Dios. Se trata de disponerse, de apartarse, de rendirse. Porque el ayuno verdadero no es una transacción, es una entrega. Es una forma de decirle a Dios: aquí estoy, sin distracciones, sin adornos, sin excusas. Es la negación voluntaria del cuerpo para el despertar del alma. Es permitir que el Espíritu Santo tome el control absoluto, sin la interferencia del deseo carnal. Y eso no solo cambia circunstancias, cambia la atmósfera, cambia la percepción, cambia el corazón. Una mujer me compartió una vez que llevaba años sintiendo un peso inexplicable. Nada en su vida avanzaba. Puertas cerradas, oraciones sin respuesta, luchas internas que no podía vencer. Hasta que un día decidió ayunar. No fue fácil. El primer día su cuerpo gritaba. El segundo su mente dudaba. Pero al tercero algo comenzó a cambiar. La ansiedad desapareció. La claridad llegó. Y con los días empezaron a abrirse puertas que parecían selladas. No fue magia, fue obediencia, fue rendición, fue decisión de apagar el ruido y encender el fuego. Porque el ayuno no cambia a Dios, cambia al que ayuna. Jonás predicó a Nínive un mensaje de juicio. 40 días y la ciudad sería destruida. Pero el pueblo ayunó, desde el más pequeño hasta el rey. Incluso los animales no comieron. Y Dios, al ver su humillación, cambió su decreto. Jonás 3:10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino.
y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Te das cuenta del poder escondido en la rendición? El ayuno puede revertir sentencias, puede cambiar destinos, puede restaurar naciones, porque no se trata de hambre física, se trata de una postura espiritual. Hoy muchos se sienten vacíos, apagados, secos y buscan llenarse de todo menos de Dios. Redes sociales, entretenimiento, relaciones, proyectos, pero nada satisface, nada enciende el alma como la presencia de Dios. Y esa presencia se manifiesta con mayor fuerza cuando decides callar la carne, cuando cierras la boca al pan, pero la abres al cielo, cuando tu oración no es solo palabra, sino un clamor encarnado, cuando el cuerpo se debilita, pero el espíritu se fortalece. Eso es lo que desata el ayuno, el contacto directo con lo eterno, la evidencia de que el hambre del alma es más fuerte que la necesidad del cuerpo. Dios sigue buscando corazones rendidos, no perfectos, sino disponibles. Corazones que digan: aquí estoy, quebrado si es necesario, pero rendido. El ayuno es el lenguaje de esos corazones. No es para impresionar a los hombres, es para tocar el cielo. No es para aparentar espiritualidad, es para entrar al lugar donde las palabras no alcanzan. Es allí donde la intimidad se vuelve transformación, donde el silencio se convierte en fuego, donde el Padre que ve en lo secreto responde con gloria en lo visible. Y cuando ese tipo de ayuno se activa en tu vida, ya no puedes seguir igual, porque el ayuno no es solo un evento, es una declaración de guerra contra la tibieza, es una señal de que estás listo para más, para dejarlo cómodo, para dejarlo predecible, para abrazar lo sobrenatural. Es la llave que abre puertas que otros no ven, que derriba muros que otros aceptan, que enciende una llama que no se apaga. Y es ahí, en ese lugar, donde el ayuno deja de ser una práctica ocasional y se convierte en estilo de vida, una vida marcada por la presencia, sostenida por la rendición, fortalecida en lo secreto y recompensada en lo visible. Hay cadenas que no se ven, pero se sienten con un peso imposible de explicar. Cadenas que no son de hierro ni de bronce, pero que aprisionan el alma, limitan la visión y atan las promesas que Dios ya declaró sobre tu vida. Y hay momentos en los que nada parece romperlas. Ni el esfuerzo humano, ni los consejos, ni las estrategias, ni los hábitos nuevos. Son prisiones invisibles que solo pueden ser destruidas por armas espirituales. Y el ayuno es una de las más poderosas. Cuando se practica con un corazón sincero y humillado, se convierte en una fuerza que no solo toca el cielo, sino que libera a los cautivos, restaura al quebrantado y destruye los yugos que han gobernado generaciones enteras. Desde tiempos antiguos, Dios ha respondido al clamor que nace del quebranto. Y cuando ese clamor se une al ayuno, algo ocurre en el ámbito espiritual. Isaías 58:6 lo declara con absoluta claridad. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo. En este versículo no hay ambigüedad. El propósito del ayuno que agrada a Dios no es solo devoción, es confrontación contra todo aquello que ha esclavizado al alma. Hay ligaduras de impiedad que se ocultan tras hábitos, pensamientos o comportamientos que parecen normales, pero que en realidad son estructuras demoníacas diseñadas para mantener a las personas lejos de su propósito. El ayuno rompe esos patrones porque no opera desde la voluntad humana, sino desde el poder del Espíritu Santo. La historia del pueblo de Israel está marcada por ciclos de rebelión, cautiverio, arrepentimiento y restauración. Y en muchos de esos momentos, el ayuno fue el principio de la liberación. En el libro de Jueces, cada vez que Israel caía en manos de sus enemigos, clamaban a Dios. Pero cuando ese clamor venía acompañado de ayuno y arrepentimiento sincero, el Señor intervenía.
En Jueces 20:26, tras una amarga derrota, el pueblo subió a Betel, y dice la Escritura: y subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios, y lloraron, y se sentaron allí en presencia de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la noche. Ese ayuno fue seguido de victoria. Las cadenas de confusión, derrota y muerte se rompieron porque el pueblo se humilló ante Dios con ayuno y lágrimas. El poder del ayuno no reside en el acto externo, sino en el corazón que se rinde completamente. No es una muestra de fuerza, sino una confesión de dependencia. Cuando una persona ayuna con humildad, reconoce que no puede seguir viviendo bajo la carga del pecado, la opresión o la tibieza espiritual. Reconoce que su alma está cautiva y que solo Dios puede liberarla. En Joel 2:12-13 encontramos un llamado urgente. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová, vuestro Dios. No se trata de apariencias, no se trata de hacer lo correcto por fuera. Es el corazón el que debe ser rasgado, es el interior el que debe rendirse por completo. Y cuando eso ocurre, los yugos comienzan a caer. Las puertas del alma que habían estado cerradas durante años empiezan a abrirse. La oscuridad que parecía parte natural de la vida se desvanece ante la luz de Dios. Uno de los momentos más intensos de liberación espiritual en la historia de Israel ocurrió bajo el liderazgo del rey Josafat, cuando una gran multitud vino contra Judá y no había fuerza militar que pudiera hacer frente al enemigo. El rey no buscó alianzas ni estrategias humanas. En 2 Crónicas 23:4 leemos: entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. El resultado fue una victoria sobrenatural, en la que el enemigo fue confundido y derrotado sin que el pueblo tuviera que levantar espada. El ayuno precedió a la intervención divina. La rendición total preparó el camino para una guerra ganada por el poder de Dios. No se trataba de una simple estrategia, era una declaración de fe, de dependencia y de quebranto ante el único que podía salvarlos. Muchos siguen luchando con cadenas que parecen parte de su identidad, ataduras emocionales que se disimulan con fortalezas mentales, heridas que se han vuelto excusas, miedos que se esconden bajo la lógica o el orgullo. Pero en lo profundo saben que algo los detiene, que hay una prisión invisible que no les permite avanzar. Y es allí donde el ayuno se convierte en respuesta. Porque no solo limpia el cuerpo, limpia el alma. No solo disciplina los sentidos, redirige el corazón. En Zacarías 7:5, Dios confronta a su pueblo con una pregunta clara. Cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes durante estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? No todo ayuno rompe cadenas, solo el que nace del arrepentimiento genuino, de un deseo ardiente de cambiar, de soltar el control y decir: Señor, ya no puedo más con esto, necesito tu liberación. En el libro de Esdras también vemos el poder del ayuno como clamor colectivo. Cuando el pueblo se disponía a regresar a Jerusalén y había peligro de ataques y saqueos en el camino, Esdras proclamó ayuno. En Esdras 8:21-23 se registra esta escena: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros hijos y para todos nuestros bienes. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Ellos sabían que la protección divina no se garantizaba solo con escoltas o provisiones. Había peligros que solo podían enfrentarse en el espíritu, y fue a través del ayuno que aseguraron no solo su ruta, sino su destino. El ayuno no se limita a romper cadenas externas, también libera el alma de prisiones internas como la culpa, la incredulidad,
el orgullo, la apatía espiritual. Hay ataduras que nadie ve, pero que roban la pasión, que apagan la fe, que enfrían la intimidad con Dios. Y muchas veces esas cadenas están disfrazadas de religiosidad, de rutina, de discursos vacíos. Pero cuando el alma se expone en ayuno ante el fuego de Dios, todo lo que no es verdadero se quema. Todo lo que es atadura comienza a romperse. La presencia de Dios no habita en corazones divididos. Y el ayuno es la forma más radical de alinear el corazón con el cielo. Jesús enseñó que algunos tipos de opresión no pueden ser expulsados sino con oración y ayuno. En Marcos 9:29, luego de que los discípulos no pudieron liberar a un joven poseído, el Señor dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Este principio no ha cambiado. Hay cadenas que requieren un nivel mayor de rendición. Hay batallas que no se ganan desde el argumento, sino desde el altar. Hay puertas que solo se abren cuando el ayuno se convierte en llave espiritual. No es un mérito humano, es una activación divina. Es reconocer que hay géneros de opresión que solo se vencen con hambre santa, con silencio del cuerpo y clamor del alma. El enemigo teme al creyente que ayuna con convicción, porque sabe que ese creyente no depende de sus fuerzas, ni de sus emociones, ni de sus recursos. Depende de Dios, confía en su poder, se vacía de sí mismo para ser lleno del Espíritu. Y un creyente lleno del Espíritu no puede ser atado por ninguna cadena. No hay fortaleza del enemigo que pueda resistir el poder que se desata cuando un hijo de Dios se rinde en ayuno. Porque el ayuno no solo libera al que lo practica, también libera generaciones, derriba fortalezas familiares, rompe maldiciones antiguas, restituye lo que el enemigo robó por años, abre el camino a una vida completamente distinta. Cuando Dios ve a su pueblo ayunando con sinceridad, responde, no con emoción, sino con poder, no con consuelo momentáneo, sino con transformación duradera. El ayuno que rompe cadenas no es aquel que se hace por costumbre, sino el que nace de la necesidad espiritual, del reconocimiento de que ya no se puede seguir igual. Es un grito sin voz, un clamor sin sonido que llega directo al trono del Padre. Y ese clamor no es ignorado, porque donde hay rendición hay intervención, donde hay quebranto hay restauración, donde hay hambre de Dios hay libertad. El alma que ha sido liberada por medio del ayuno no vuelve a ser la misma, porque ha sido sacada del encierro de la confusión, del pecado oculto, del orgullo disfrazado, de la mentira persistente. Ha sido expuesta a la luz, quebrada, sanada y restaurada. Y esa alma ahora camina con liviandad, con claridad, con autoridad, porque ya no vive bajo cadenas, sino bajo la gracia. Ya no teme al enemigo, porque ha sido llena del poder que solo el ayuno verdadero puede desatar. La Escritura no presenta el ayuno como una opción superficial. Lo presenta como una herramienta de guerra espiritual, de purificación, de restauración, porque reconozco que fuera de ti no hay libertad. El ayuno es esa confesión silenciosa que habla más que 1000 palabras. Es esa llave que rompe las cadenas que nadie más pudo romper. Y es la evidencia de que cuando el alma tiene hambre de Dios, el cielo desciende, las prisiones se abren y los cautivos son verdaderamente libres. El alma no fue diseñada para caminar en oscuridad. Desde el principio Dios quiso que sus hijos vivieran guiados por su voz, que cada paso fuera direccionado desde una relación cercana, constante y viva. Pero en un mundo saturado de ruido, esa voz se vuelve difícil de discernir. Las preocupaciones diarias, las distracciones, los pensamientos desordenados y los deseos de la carne levantan barreras que nublan la sensibilidad espiritual. El corazón comienza a endurecerse y lo que antes era una guía clara se vuelve apenas un susurro lejano.
Es en ese estado que el alma necesita un retorno urgente a la quietud, al recogimiento, a la intimidad. Y es allí donde el ayuno se convierte en un canal poderoso para afinar el oído y restaurar la conexión perdida. El ayuno tiene un efecto inmediato sobre la sensibilidad espiritual porque silencia lo que más grita, la carne. Cuando el cuerpo deja de recibir lo que usualmente demanda, el alma tiene la oportunidad de elevarse sin obstáculos. Jesús mismo vivió esta experiencia en su humanidad. Después de ser bautizado y antes de iniciar su ministerio público, fue conducido por el Espíritu al desierto para ayunar 40 días. En ese tiempo no solo se preparó físicamente, sino que alcanzó una claridad espiritual que lo sostuvo en medio de la tentación y le permitió iniciar su obra con poder. Lucas 4:1-2 relata: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Este no fue un ayuno de simple abstención, fue una preparación espiritual para escuchar, discernir, responder y actuar bajo total comunión con el Padre. No es casualidad que tantos profetas, líderes y siervos de Dios fueran llamados, corregidos o activados en tiempos de ayuno. La voz de Dios no se impone, se revela, y para percibirla, el corazón necesita estar limpio, dispuesto y alerta. En 1 Reyes 19, Elías, tras huir por temor a Jezabel, se encuentra en una profunda crisis espiritual. Allí, lejos de todo, debilitado, ayunando en su angustia, recibe dirección clara de parte de Dios. En el monte Horeb, no fue el viento recio, ni el terremoto, ni el fuego lo que trajo la voz del Señor. Fue un silbo apacible, un susurro suave, una expresión divina que solo puede ser oída cuando todo lo demás se ha silenciado. Ese momento marcó un nuevo comienzo para Elías, no porque cambiaron las circunstancias, sino porque su sensibilidad fue restaurada. Volvió a oír con precisión, volvió a comprender el propósito. Hay niveles de claridad espiritual que no se alcanzan con información, sino con rendición. El conocimiento sin sensibilidad produce orgullo, pero la sensibilidad sin ruido produce discernimiento. El ayuno no solo limpia el cuerpo, limpia la percepción. Lo que parecía confuso empieza a ordenarse. Lo que antes era duda se vuelve dirección. En Hechos 13:2, mientras los líderes de la iglesia en Antioquía estaban ayunando y ministrando al Señor, el Espíritu habló con claridad: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. No fue durante un acto administrativo ni en medio de estrategias humanas. Fue en el contexto del ayuno y la adoración íntima que la voz de Dios se hizo oír con claridad, liberando instrucciones específicas y confirmando un llamado que cambiaría el curso de la historia del cristianismo. Dios sigue hablando, no ha dejado de hacerlo, pero no todos están oyendo. Muchos viven rodeados de confusión espiritual, dudando si lo que sienten es su voz, sus emociones o simples ideas humanas. Y aunque la palabra escrita sigue siendo el fundamento para todo discernimiento, la capacidad de escuchar la voz del Espíritu requiere de un corazón afinado. En Jeremías 33:3 el Señor dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese tipo de revelación no se encuentra en la superficie. Está reservado para los que claman, para los que callan el cuerpo para que hable el Espíritu, para los que no se conforman con oír de Dios, sino que desean oírlo directamente. La falta de sensibilidad espiritual es una de las causas más comunes del estancamiento. Cuando el alma se acostumbra al silencio, deja de esperar dirección. Cuando el corazón se endurece, las señales divinas pasan desapercibidas. El ayuno actúa como una poda espiritual. Quita el exceso, elimina las distracciones y deja solo lo esencial. Como la vid que necesita ser podada para dar más fruto, así también el alma necesita ser vaciada de ruido para volver a escuchar con precisión.
En Hebreos 5:14 se afirma que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero esos sentidos no pueden ejercitarse en medio del desorden. Requieren disciplina espiritual, requieren entrega, requieren ayuno. Cuando una persona entra en ayuno con disposición verdadera, comienza a notar cambios sutiles pero profundos. Palabras que antes pasaban inadvertidas en la escritura cobran un nuevo sentido. La oración deja de ser monólogo y se transforma en conversación. El discernimiento crece. Las decisiones ya no se toman desde la ansiedad, sino desde la quietud. Y esa quietud no es pasividad, es dirección precisa. Es caminar sin ruido pero con certeza. Es actuar sin duda porque se ha oído la voz del que guía. En Salmos 32:8, Dios promete: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esta promesa se activa cuando el alma está dispuesta a dejar de andar sola y empieza a caminar siguiendo su mirada. El ayuno también revela lo que el ruido ha estado ocultando. En ocasiones no se trata de no escuchar a Dios, sino de no querer oír lo que Él está diciendo. Hay decisiones que no se toman no por falta de dirección, sino por falta de disposición. El ayuno purifica la intención, confronta la resistencia, exige sinceridad, pone al alma frente al espejo divino, y en ese reflejo no hay espacio para excusas. Solo queda obedecer, solo queda rendirse, solo queda avanzar bajo la voz del que nunca ha dejado de hablar. Uno de los mayores beneficios del ayuno es que restaura la confianza en la voz de Dios. En un mundo donde tantas voces compiten por atención, donde la confusión espiritual se ha normalizado, volver a oír a Dios con claridad es una necesidad urgente y no es una tarea imposible. La Escritura confirma que el deseo de Dios es guiarnos, hablarnos, enseñarnos, pero también nos advierte que nuestros corazones pueden estar endurecidos. En Hebreos 3, 7, 8 se nos exhorta: si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esa voz puede ser oída hoy, puede ser discernida, puede ser reconocida, pero requiere disposición, requiere hambre, requiere silencio interior. El ayuno es ese camino de regreso a la sensibilidad perdida. No porque Dios se haya alejado, sino porque nosotros hemos llenado el alma de tanto ruido que ya no lo oímos. No se trata de crear algo nuevo, sino de restaurar lo que se ha apagado. Como una radio mal sintonizada que solo necesita un ajuste fino para captar la señal, así también el alma necesita ser afinada. Y el ayuno es ese ajuste, es ese realineamiento, es esa limpieza espiritual que permite que lo que antes era un susurro se vuelva una voz clara y firme. El Espíritu Santo no ha dejado de hablar, pero habla en el lenguaje del silencio, de la rendición, de la consagración. Habla a los que están dispuestos a callar su mundo interior para escuchar el cielo. Y cuando eso sucede, todo cambia. La fe se fortalece, la visión se aclara, el corazón se estabiliza, las decisiones se ordenan y el alma vuelve a descansar en la certeza de que está siendo guiada por el Dios que no miente, que no confunde, que no guarda silencio cuando sus hijos claman. En la Escritura, las mayores revelaciones fueron dadas en contextos de búsqueda profunda. Moisés subió al monte, no con demandas, sino con hambre de oír. Daniel, en medio del exilio, se negó a contaminarse y ayunó para buscar entendimiento. Elías se apartó al desierto y escuchó el silbo apacible. Pablo fue separado mientras los líderes ayunaban. Jesús, después de ayunar, salió en poder. No hay transformación sin dirección y no hay dirección sin sensibilidad. Y esa sensibilidad no viene de la emoción, viene de la consagración. El ayuno no es un rito antiguo, es una disciplina espiritual que afina el alma para oír a Dios como nunca antes. Cuando se recupera esa capacidad de oír, todo lo demás empieza a ordenarse.
La vida deja de ser una reacción constante y se vuelve una misión clara. La oración ya no es repetición, es respuesta. La adoración ya no es rutina, es comunión. Y la obediencia deja de ser una carga para convertirse en un privilegio, porque el alma que oye la voz de Dios camina con seguridad, no teme al futuro, no se paraliza ante la incertidumbre, porque ha aprendido a reconocer la voz que calma la tormenta, que abre caminos en el desierto, que revive los huesos secos, que llama por nombre y da propósito. El ayuno es esa llave que vuelve a abrir el canal cerrado por el ruido. Es esa decisión que silencia el caos interior y permite que lo eterno se manifieste en lo cotidiano. Es ese acto de fe que dice: Señor, no quiero avanzar si tú no hablas. Y Dios, que responde al corazón rendido, hablará. Y lo que hoy es confusión se volverá claridad. Lo que es sombra se volverá dirección. Lo que es duda se transformará en certeza, porque el que ayuna con sinceridad afina su oído, y el que oye la voz de Dios nunca más vuelve a andar a oscuras. Hay batallas que nadie ve, conflictos que no tienen sonido, ni heridas externas, pero que desgastan el alma como si llevaras una guerra constante dentro. Batallas que no se anuncian con clarines, pero que arrastran cansancio, confusión, estancamiento, retrocesos repetidos. No todas las luchas vienen desde fuera. Muchas veces lo que más agota no es lo que sucede alrededor, sino lo que no deja avanzar desde adentro. Y cuando esas batallas parecen interminables, cuando todo esfuerzo humano resulta ineficaz, cuando las estrategias fallan y los recursos se agotan, es porque no estás peleando solo con lo que ves. Estás enfrentando lo que no se ve. Y en esa dimensión, la victoria no se alcanza con fuerza humana. Se conquista con armas espirituales. Y entre ellas, el ayuno es una de las más ignoradas, pero más letales contra el enemigo. El apóstol Pablo lo expresó con claridad cuando escribió a los Efesios: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. No es poesía, es estrategia espiritual, no es teoría religiosa. Es una advertencia directa de que hay poderes operando en lo invisible, fuerzas malignas que buscan impedir, desgastar, desviar y destruir todo lo que Dios quiere edificar en tu vida. Y aunque la armadura espiritual incluye la fe, la verdad, la justicia y la palabra, hay momentos donde el combate exige un nivel más alto de consagración. Momentos donde no basta con orar, hay que ayunar. Hay que entrar en el terreno donde el espíritu se fortalece al punto de que la carne ya no interfiere y la autoridad se intensifica, porque el ayuno debilita la carne, pero activa el poder que derriba fortalezas espirituales. No se trata de una práctica ascética, no es un acto ritualista, es una confrontación directa al reino de las tinieblas. Cuando alguien decide ayunar en medio de una batalla espiritual, está lanzando un desafío. Está diciendo: no voy a pelear con mis fuerzas, voy a pelear desde el altar. Y desde ese altar, Dios responde. Desde ese lugar de rendición, el cielo actúa. Jesús lo explicó de forma contundente cuando, después de que sus discípulos no lograron liberar a un joven oprimido por un espíritu, les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Marcos 9:29. Hay géneros de opresión que no retroceden ante argumentos, no responden a gritos, no se conmueven con religiosidad, solo caen ante el poder que se desata cuando el espíritu humano se une con el Espíritu Santo en una búsqueda ferviente, humillada, silenciosa, pero cargada de fuego. El ayuno no solo es resistencia, es ataque, no solo es defensa, es avance. Es un acto que desmantela planes ocultos, que interrumpe ciclos espirituales, que disuelve trampas tejidas en lo secreto.
porque donde hay ayuno con propósito, hay intervención de lo alto. Lo entendió el pueblo de Israel cuando, bajo amenaza de exterminio, su reina Ester se levantó no con espada, sino con ayuno. Ella no enfrentó al enemigo con fuerza física, sino con una decisión espiritual. En Ester 4:16 declaró: «Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y si perezco, que perezca». Esa acción no solo salvó su vida, cambió un decreto de muerte, revirtió una estrategia infernal y desató justicia. El ayuno silencioso de un pueblo debilitado provocó una conmoción espiritual que ningún ejército habría logrado. Así actúa el ayuno en la guerra espiritual. Corta el control del enemigo, cierra puertas abiertas por descuido o ignorancia, detiene el avance de las tinieblas que operan con sutileza, porque hay opresiones que no anuncian su entrada. Se infiltran, se camuflan en actitudes, pensamientos, decisiones aparentemente inofensivas, pero su raíz es espiritual y no se elimina lo espiritual con acciones naturales. Por eso, el ayuno es la respuesta que muchas veces ha sido dejada de lado, porque mientras más invisible la batalla, más radical debe ser la estrategia. Y el ayuno no es solo abstención de alimento, es abstención del ruido, del orgullo, del afán, de toda distracción que impide que el alma se arme de la autoridad que solo el quebranto otorga. Los profetas lo entendieron. En Joel 1:14, ante una crisis nacional espiritual y material se ordena: proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. La solución no era reorganizar el sistema ni esperar que el tiempo arreglara las cosas. Era confrontar el origen espiritual del caos con armas espirituales. Y cuando el pueblo obedeció, Dios intervino. Porque hay atmósferas que solo cambian cuando el pueblo se humilla. Hay opresiones que solo se quiebran cuando el ayuno se convierte en clamor. Y hay victorias que no se alcanzan con pasos visibles, sino con pasos que nadie ve, pero que retumban en los cielos. El reino de las tinieblas opera en base a legalidades espirituales. Donde hay pecado no confesado, puertas abiertas, corazones endurecidos, allí encuentra espacio para operar. El ayuno, practicado desde un corazón sincero, no solo busca poder, busca santidad, busca restauración, busca cerrar esas puertas. Y cuando esas puertas se cierran, la autoridad espiritual se recupera. Y con autoridad se vencen enemigos. El enemigo no teme al que ora sin obediencia, pero tiembla ante el que se rinde completamente, porque sabe que ese ya no actúa con su fuerza, sino que está respaldado por el cielo. Hay personas que viven bajo ciclos de derrota porque han estado luchando en su carne contra enemigos espirituales. Han usado la lógica para enfrentar pensamientos demoníacos. Han intentado superar ataduras internas con voluntad emocional y siguen estancadas porque el tipo de batalla que enfrentan exige otra arma. El ayuno no es una herramienta más, es una declaración de combate en el terreno del espíritu. Es decirle al enemigo: no voy a pelear contigo en tu campo, te traigo al mío. Y en ese terreno el poder de Dios es irresistible. Porque donde el ayuno es genuino, la presencia de Dios se manifiesta con fuerza. En tiempos de crisis nacional, los reyes justos sabían que la respuesta no era política, era espiritual. En 2 Crónicas 20, cuando Judá fue amenazada por una coalición de enemigos, el rey Josafat no convocó soldados, convocó ayuno. Dice el texto: entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Lo que siguió fue una victoria sobrenatural en la que el pueblo no tuvo que luchar con armas humanas. El enemigo fue confundido. La batalla fue ganada sin derramar una gota de sangre. Porque cuando el pueblo se humilla, Dios se levanta. Cuando la guerra se pelea desde el espíritu, el cielo pelea por ti.
Esa es la dimensión que muchos han olvidado. Quieren resultados visibles sin compromisos invisibles. Quieren autoridad sin quebranto. Quieren paz sin lucha espiritual. Pero el ayuno nos recuerda que hay momentos en los que callar el cuerpo es la manera más poderosa de hacer hablar al cielo. Que hay días donde apagar todo lo externo es el único camino para activar lo eterno. Y que en medio de las guerras que no se anuncian, el ayuno sigue siendo el arma secreta que Dios ha dejado en manos de aquellos que no se conforman con sobrevivir, sino que anhelan avanzar en victoria. Hay cadenas que no se ven, pero que atan generaciones. Hay yugos que no están en el cuello, pero que doblan el alma. Y no se rompen con discursos ni intenciones, se rompen con fuego. Y el fuego se enciende donde hay altar, y el altar se activa donde hay sacrificio. Y el sacrificio más profundo es el de un corazón rendido que dice: Señor, esta guerra no es mía, es tuya, pero yo estoy dispuesto a pelearla con tus armas. En ese momento el ayuno deja de ser un acto devocional y se convierte en un arma profética. En ese instante el cielo deja de observar y comienza a intervenir. Porque la guerra espiritual no es opcional, es real y no desaparecerá ignorándola. No cederá porque la niegues, solo se vencerá si tomas posición. Y el ayuno es la postura de quien no huye, sino que resiste, de quien no evade, sino que conquista, de quien no espera que lo liberen, sino que se alinea con el libertador para que su poder se manifieste. Porque no es con espada ni con ejército, es con el Espíritu de Dios. Y ese espíritu se activa con mayor fuerza donde hay entrega, donde hay búsqueda, donde hay ayuno. El enemigo no puede resistir un corazón humillado. No tiene defensa contra un espíritu que se niega a negociar con el pecado. No tiene argumentos contra una vida que se ha vuelto altar viviente. Y eso es lo que el ayuno produce. Una vida donde el fuego no se apaga, donde el ruido no interfiere, donde las cadenas no prevalecen. Una vida que no reacciona, sino que gobierna, que no se arrastra en la derrota, sino que camina en la autoridad que solo se obtiene en la rendición. Y cuando el cielo ve a un hijo dispuesto a pelear sus batallas con armas espirituales, el cielo respalda. Y cuando ese respaldo llega, la atmósfera cambia, las tinieblas retroceden, los vientos se alinean, y lo que parecía imposible se vuelve testimonio. Porque la victoria no viene por insistencia, viene por obediencia. Y el ayuno es obediencia radical, es determinación espiritual, es la señal de que has decidido pelear en el terreno correcto. Y en ese terreno el enemigo ya está derrotado. Hay puertas que no responden al esfuerzo, se empujan con oración, se rodean con estrategias, se insisten con diligencia, pero permanecen cerradas. No porque no haya promesas, no porque falte fe, sino porque hay momentos en los que el acceso al siguiente nivel requiere más que deseo, requiere quebranto. Hay puertas espirituales que solo se abren cuando el alma ha sido sometida, cuando el cuerpo ha sido silenciado y el espíritu ha sido elevado a través del ayuno. No porque el ayuno impresione a Dios, sino porque el ayuno posiciona al hombre en el lugar correcto para recibir lo que está preparado desde la eternidad. Daniel entendía esta realidad. Era un hombre íntegro, fiel, conocedor de las Escrituras, pero fue en el contexto del ayuno que recibió revelaciones que transformarían el rumbo profético de su tiempo. En Daniel 10, 2, 3 se lee: En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. El resultado de ese ayuno fue una visita angelical que no solo trajo claridad, sino que reveló una batalla espiritual que había estado impidiendo la manifestación de la respuesta. Una puerta estaba abierta en el cielo, pero cerrada en la tierra. Fue el ayuno el que quebró la resistencia del segundo cielo, el que trajo la intervención angelical y el cumplimiento de la palabra. La puerta estaba destinada, pero no activada. Y fue el ayuno el que rompió la demora. El ayuno alinea la voluntad humana con la voluntad divina.
no fuerza el resultado, sino que prepara el terreno. Muchas veces lo que Dios ha preparado no puede ser recibido porque el recipiente no está listo. Hay corazones que piden milagros, pero no tienen estructura espiritual para sostenerlos. Hay promesas detenidas no por oposición externa, sino por falta de preparación interna. El ayuno transforma al que espera para que esté en condiciones de recibir lo que ya fue decretado. Es en ese proceso donde las puertas comienzan a responder. Porque el ayuno no manipula, purifica, no acelera, alinea, no demanda, dispone. En tiempos de restauración, el pueblo de Dios se encontró con caminos bloqueados, proyectos detenidos, ciudades destruidas. Pero cuando Esdras proclamó ayuno junto al río Ahava, algo cambió. En Esdras 8:21 se declara: y publiqué ayuno allí para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros hijos. No fue un acto simbólico, fue una acción espiritual que despejó el camino, aseguró la provisión, canceló amenazas, preparó la ruta para el regreso. El ayuno abrió una puerta en medio de la escasez, la vulnerabilidad y el peligro. Lo que parecía imposible se volvió tránsito seguro, no por fuerza militar, sino por intervención divina activada desde la humillación. El ayuno no cambia la mente de Dios, pero abre acceso a lo que ya estaba escrito en su voluntad. En situaciones donde todo parecía detenido, el pueblo que ayunaba no solo obtenía respuestas, sino dirección. No solo se abrían puertas físicas, también espirituales. Porque cuando Dios abre una puerta, nadie puede cerrarla. Pero muchas veces esa puerta se activa cuando hay disposición genuina, cuando el alma ha sido vaciada de orgullo, de autosuficiencia, de expectativas humanas. Y es ese espacio de humildad el que se convierte en llave. En Isaías 58, el capítulo donde Dios revela el ayuno que le agrada, hay una promesa para quienes lo practican con el corazón correcto. En el verso 11 dice: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Ese manantial no es solo una metáfora de bienestar, es una figura espiritual de abundancia en medio de lo cerrado, de provisión donde antes había escasez. El ayuno entonces no solo abre puertas, crea fuentes. No solo permite el paso, genera condiciones para permanecer. Porque Dios no abre caminos para que regreses, sino para que habites en su promesa. Las puertas que se abren por medio del ayuno no son producto de presión emocional, sino de autoridad espiritual. Porque el alma rendida adquiere una autoridad que no se imita ni se suplanta. Es la autoridad de quien ha sido forjado en lo secreto, de quien ha atravesado el proceso del silencio, de la negación, del quebranto. Esa autoridad no solo abre puertas externas, también abre portales de revelación, de sabiduría, de discernimiento. Y quien ha aprendido a caminar en esa dimensión no teme a los muros, porque sabe que hay un Dios que responde al ayuno con puertas abiertas. Cuando el corazón cambia, todo cambia. Lo que parecía inamovible afuera empieza a transformarse cuando algo profundo se ha conmovido por dentro. El ayuno verdadero no comienza por la necesidad de una respuesta externa, sino por la urgencia de una renovación interior. Y aunque muchos se acercan a esta práctica esperando resultados visibles, es el cambio oculto lo que sostiene cualquier milagro duradero. Porque Dios no está interesado en modificar circunstancias sin antes moldear el carácter. Él no transforma escenarios sin antes purificar intenciones. Y el ayuno es ese fuego secreto que consume lo que sobra, que refina lo que debe permanecer y que revela lo que tiene que ser entregado. En Joel 2, cuando el pueblo de Israel se encuentra ante una inminente devastación, el profeta no los llama primero a pelear, ni a reclamar, ni a construir. Les dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente,
tardo para la ira y grande en misericordia. Joel 2:13. El llamado no era a una manifestación exterior, sino a una ruptura interna. No era un acto público, sino una decisión secreta. El ayuno se presenta en ese mismo contexto como parte del regreso al Señor, no como una estrategia para evitar la calamidad, sino como el camino de regreso a la comunión perdida. Porque cuando el corazón se rinde, el juicio se detiene. Cuando el alma se quebranta, la restauración comienza. El verdadero propósito del ayuno no es que Dios se acerque más a nosotros, sino que nosotros nos acerquemos más a Él. No es torcer su voluntad, es alinear la nuestra. El ayuno revela lo que estaba escondido en lo profundo. Actitudes que parecían normales, pero que nacen del orgullo. Decisiones aparentemente correctas, pero contaminadas de autosuficiencia. Oraciones que sonaban piadosas, pero cargadas de interés personal. Cuando el cuerpo calla, el corazón empieza a hablar, y lo que se escucha no siempre es agradable. Pero es necesario, porque antes de que Dios te lleve a otro nivel, quiere limpiarte en el nivel donde estás. David lo entendió con total claridad cuando cayó en pecado. No bastó con confesar, no bastó con lamentar. Se encerró en ayuno, no para cambiar el castigo, sino para que su alma fuera restaurada. En Salmo 51 expresa esa rendición con palabras que aún hoy estremecen. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículos 10. Eso es lo que el ayuno provoca, una creación nueva en lo interior, no un maquillaje espiritual, sino una reconstrucción desde lo más hondo. Porque el problema no está siempre afuera, está en el corazón. Y cuando el corazón es transformado, todo lo demás empieza a alinearse con el cielo. Hay cadenas que se rompen cuando el corazón se humilla. Hay guerras que terminan cuando el ego se rinde. Hay puertas que se abren cuando la intención se purifica. Y hay promesas que se activan cuando el alma ha sido vaciada de todo lo que no honra a Dios. El ayuno no es un sacrificio para ganar méritos. Es una entrega para que Dios lo ocupe todo. Es una declaración silenciosa que dice: haz en mí tu voluntad, aunque duela, aunque desarme, aunque queme, porque ese fuego que quema también purifica. Ese proceso que incomoda también libera, y ese silencio que confronta también sana. Cuando el ayuno ha cumplido su obra, no se necesita que el entorno cambie para vivir en victoria, porque la verdadera transformación ha ocurrido en el único lugar que determina todo lo demás: el corazón. Allí donde nace la fe, se forma la obediencia, se purifica la visión y se fortalece la intimidad. Allí donde Dios habla con claridad, actúa con precisión y establece lo eterno. Allí donde el ayuno no solo se practica, sino que deja huella. Y una vez que eso ocurre, ya nada vuelve a ser igual, porque el que ha sido transformado por dentro lleva el reino de Dios por donde camina. Lo más sorprendente del ayuno no es lo que cambia a tu alrededor, sino lo que despierta en lo eterno. Porque en el corazón de esta práctica no solo hay obediencia, hay conexión. Cada vez que eliges callar el cuerpo para dejar hablar al espíritu, estás tocando algo que trasciende el tiempo. Estás sintonizándote con una realidad celestial que te estaba esperando. Y es que el ayuno no solo activa respuestas, activa memorias eternas. Te conecta con lo que Dios ya había escrito sobre ti antes de que vieras la luz del mundo. Te vincula con el diseño original que el pecado, la distracción y el ruido intentaron opacar. Hay cosas que solo se entienden cuando el alma ha sido vaciada de todo lo que no es Dios. Y cuando ese espacio interior se limpia, se ensancha la capacidad de recibir. De pronto, lo que parecía normal se vuelve intolerable. Lo que antes era suficiente ya no llena. Lo que antes era bueno ya no es parte del llamado. El ayuno despierta en ti una conciencia de eternidad. No solo te recuerda que perteneces a un reino diferente, sino que te posiciona para vivir desde esa identidad.
Dejas de moverte por necesidad y comienzas a actuar por propósito. Dejas de sobrevivir por impulso y aprendes a avanzar por dirección. Y allí ocurre lo más grande. Comienzas a cargar la atmósfera de lo invisible. El ayuno te convierte en una habitación viva donde Dios habita. No solo una persona que busca milagros, sino un instrumento que transporta gloria. Porque el cielo no busca herramientas vacías, busca templos vivos. Hombres y mujeres que hayan aprendido a vivir no desde el ruido, sino desde el altar. No desde la presión, sino desde la presencia. No desde la apariencia, sino desde el quebranto. Así que si alguna vez dudaste del poder del ayuno, no lo veas más como una carga, míralo como una invitación, una llamada del cielo a que vuelvas a donde todo comienza, en su voz, en su fuego, en su diseño. Y cuando respondas, no solo serás transformado, serás activado, porque lo que el ayuno desata no termina contigo. Abre rutas que otros recorrerán, libera atmósferas que otros habitarán y revela un Dios que sigue respondiendo no a la fuerza del hombre, sino al hambre que nace de un corazón completamente rendido.